y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Sean ustedes más que bienvenida a este canal Mujer Visión Bíblica, en este día de hoy para compartir un texto de gracia, un texto que ciertamente ha marcado todo lo que es la humanidad. Un texto que ha venido a ser el cumplimiento de lo que Dios había establecido, que había de acontecer sobre la vida de su Hijo, cómo éste iba a ser juzgado, siendo Él justo y fiel por causa de nuestros pecados. Eso es lo que vamos a meditar en este día de hoy, mis hermanas, esperando que el Señor hable a nuestros corazones y podamos entender el gran precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en aquella cruz. Pues como le decía a mis hermanas, este hecho que aconteció sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente es un hecho que ha marcado toda la humanidad. Este relato podemos verlo tanto en el libro de Marcos como en el libro de Lucas y el libro de Juan. Es decir, que este hecho de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue expresado por cada uno de estos hombres que pudieron presenciar aquel momento y que nos ha quedado como un relato verídico, un relato real, valga la redundancia, un relato que no podemos dudar de que esto haya acontecido. Y en el día de hoy queremos meditar en este hecho, mis hermanas, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Porque muchas veces no entendemos el gran valor de la sangre de Cristo derramada en aquella cruz. No entendemos el gran valor que representa aquella cruz para nosotros. Y vemos que en el versículo 32 de este capítulo 27 de Mateo, que vamos a estar escudriñando, se nos dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Para este tiempo ya nuestro Señor había sido arrestado, había sido juzgado por aquellos que se levantaron en contra de él y que estaban llevando a cabo el cumplimiento de lo que Dios había establecido, de que los hombres iban a causar la muerte de su hijo a causa de su maldad. Ya para este tiempo vemos que lo juzgaron injustamente, con mentiras, con testimonios falsos, todo bajo un juicio que no correspondía a la persona de nuestro Señor, porque nuestro Señor nunca manifestó una actitud de maldad, nunca lo vimos manifestar una actitud de desobediencia, ni de rebeldía de ninguna índole. Nuestro Señor era totalmente inocente. Y vemos al mismo Pilato diciendo estas palabras: yo no hallo ninguna causa justa por qué juzgar a este hombre. Por lo que nosotros podemos testificar de esta inocencia de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Cristo fue santo, es santo, puro, recto, y no se halló maldad en él. Pero vemos que estos hombres, en su rebeldía, en su maldad, y llevando a cabo lo que el Padre había decretado para con su Hijo, le condenaron injustamente. Y después de haberle azotado, le impusieron que llevara aquella cruz. Pero en medio de su debilidad, tuvieron que acercarse a aquel hombre
dice de Cirene, que se llamaba Simón, y le obligaron a que llevase la cruz, le obligaron a que cargase aquella cruz que Jesús estaba cargando y que en ese momento de debilidad tal vez no podía llevarla por sí mismo. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Vemos el nivel de crueldad, el nivel de maldad que se manifestaba en la vida de aquellos hombres. Lo vemos aún en el último momento de nuestro Señor Jesucristo, tratar de llevar a que Él no hiciera la voluntad del Padre. Y en otro sentido, tratar de lastimarle lo más posible. Pero dice el versículo 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Eso nosotros lo vemos que se encuentra en las Escrituras, que esto habría de acontecer, que ellos iban a repartir sus vestidos, echando suerte. De hecho, lo vemos en el capítulo 22 del libro de los Salmos, versículo 18, donde se nos dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, que es lo mismo que vemos que está aconteciendo en este momento cuando vemos a estos hombres burladores en el versículo 35, donde se nos dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. De manera, mis hermanas, que todo lo que estaba aconteciendo allí en aquel momento era algo que había sido ya profetizado, que había de acontecer en la vida de nuestro Mesías, de nuestro Cristo. Y dice, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, que hemos leído en el texto de gracia, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y ellos ignorantemente pusieron, diríamos en cierto sentido ignorantemente, este escrito como una manera de burla, como una manera de poner en ridículo la persona de nuestro Señor. Pero vemos que lo que ellos estaban clavando allí iba más allá de lo que ellos habían puesto, porque Jesús no solamente era el Rey de los judíos, era el Rey de toda la humanidad. Por lo cual estas palabras que ellos colocaron allí tenían una gran importancia, que ciertamente para ellos no la tenía porque la colocaron allí como una manera de burla, pero que para nosotros representa algo de gran valor, porque Jesús es el Rey de los judíos y es el Rey de toda la humanidad. Y esto lo testificamos al día de hoy y seguirá siendo testificado hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el versículo 38, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y lo que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Vemos las burlas, el sufrimiento, el agobio que sintió nuestro Señor Jesucristo allí, clavado en aquella cruz, viendo la humanidad que él había creado, viendo los hombres que él había creado, cómo le injuriaban, cómo meneaban la cabeza, cómo le decían cosas intentando herir su humanidad. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Sí, mis hermanas, aquel Cristo que estaba allí crucificado, nuestro Maestro, sí podía bajar de aquella cruz. Pero como nosotros vemos en un texto que tuvimos pasado, un texto de gracia, el Señor no quiso hacerlo, mis hermanas, porque al hacer esto
iba a estar incumpliendo los propósitos del Padre, iba a estar dejándose llevar por las manipulaciones, por las palabras del mismo maligno que estaba utilizando a aquella multitud, injuriándole esas palabras, diciéndole, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Porque ciertamente nuestro Señor es el Hijo de Dios. Aunque Él estaba ahí en esa cruz, Él era el Hijo de Dios y podía descender de esa cruz, pero este no era el propósito de Él ni el propósito del Padre. Y dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de los judíos, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Estos hombres llegaron a su nivel máximo de maldad en aquel momento. Ellos estaban pidiéndole una señal. La señal que ellos estaban pidiendo en este momento es, si Él baja de la cruz, nosotros creeremos. Pero estas palabras iban totalmente inducidas por el maligno, totalmente por su pecado, por su maldad. Y también inducida por el mismo maligno. Porque al incitarle a que Él bajase de esa cruz, era para que Él violara lo que el Padre había decretado para con Él. Y de ninguna manera, mis hermanas, esto iba a ser real, porque ellos no iban a creer porque Él descendiera de la cruz, porque mayores cosas que esta el Señor había hecho, mayores milagros que esto el Señor había hecho, que eran causa de que ellos creyeran, solamente lo decían, porque tenían en su corazón maldad, porque no comprendían o no habían querido comprender la verdad de Dios. Y dice el versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere. Claro que sí, que Dios amaba a Cristo. Claro que lo amaba, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Sabemos que uno de ellos luego se arrepintió, confesó su pecado y Dios lo perdonó, el Señor lo perdonó en aquel momento. Y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vemos que una vez esto aconteció, fue un día que quedó marcado en todo el mundo. Hubo tinieblas sobre toda la tierra por varias horas. Todo se puso oscuro. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Vuelvo a leer, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor, nuestro Señor, se sintió desamparado allí. Y no era para menos, mis hermanas. El peso del pecado que nuestro Señor estaba cargando por nuestra culpa era tremendo. Dios se había apartado de él, su Padre se había apartado de él porque nuestro Dios es puro. Y Él no puede agradarse en la maldad. Y su Hijo había recibido todas nuestras maldades sobre Él. Delante de los ojos de Dios, Él veía en ese momento toda la maldad de la humanidad. Y el Señor sintió ese peso, ese abandono de parte del Señor, porque en ese momento le estaba cargando con nuestros pecados, mis hermanas. Y dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Vemos cuán distorsionados estaban los corazones de aquellos hombres, diciendo, no podían percibir que a quien él estaba clamando era su Padre celestial.
y decían, esa Elías que está llamando. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó con vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Cuánta burla, mis hermanas, cuánta burla hacia nuestro Maestro. Verdaderamente, nuestro Señor pagó un alto precio por nuestro pecado, mis hermanas. Dice más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Un acontecimiento, mis hermanas, extraordinario que ocurrió allí, cuando nuestro Maestro exhaló, cuando nuestro Maestro entregó su vida. El templo se rasgó. El velo, mis hermanas, perdón, el velo se rasgó, ese velo que nos impedía entrar, tener un acceso directo a la presencia de nuestro Dios, se rasgó. Ahora con esa muerte, el Señor abría una entrada. Nos permitía, por medio de él, poder entrar seguramente a la presencia de nuestro Dios. Nosotros verdaderamente no entendemos, mis hermanas, el precio de la cruz. El precio que pagó nuestro Maestro allí, al dar su vida, y digo que no entendemos porque si nosotros entendiéramos, nuestros corazones se entregarían más a la obra del Señor, nuestros corazones procurarían más acercarse a Él, nuestros corazones procurarían más hacer su voluntad. Pero debemos de pedirle al Señor que el Señor nos ayude a entender el precio de aquella cruz, el valor del sacrificio que Él hizo allí. Y dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es como que hubo un terremoto. Algo extraordinario en aquel momento aconteció, mis hermanas, que dio a entender que ciertamente no era un simple hombre el que había muerto allí, era el Hijo de Dios que había muerto allí en aquella cruz. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Vemos que aún en el momento de su muerte el Señor continúa haciendo milagros. El poder de nuestro Señor se manifestó aún después de él morir. No vemos cómo los sepulcros se abrieron y cómo los cuerpos de muchos santos que habían dormido se levantaron en aquel momento. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso debió de ser algo extraordinario. Ver esos seres queridos, tal vez que fueron a donde su familia, y se presentaron nueva vez, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino, puedo imaginarme lo extraordinario de aquellos días. Y dice el versículo 54, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Nosotros vemos que una vez nuestro Señor entregó su vida, hubieron hombres que comenzaron a comprender el poder de la cruz, el poder de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su obra en aquella cruz. Vemos a aquellos hombres que guardaban, que estaban ahí al pie de la cruz, guardándole en aquel momento, que al ver todo esto que aconteció, ellos temieron, sintieron un gran temor en ese momento. Y las palabras que ellos dijeron fueron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Reconocieron que el que había muerto allí no era un simple hombre. Era como a él lo había dicho y como se decía de él, que él era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole.
entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Por lo que vemos que muchas mujeres, aún en el último momento de nuestro Señor Jesucristo, se mantuvieron ahí cerca de Él, sufriendo a causa de lo que estaba aconteciendo allí y viendo la aflicción, el dolor de nuestro Maestro. Por lo cual, mis hermanas, quise traerle este texto de reflexión en este día de hoy, en esta semana que se conmemora aquí en nuestro país lo que es la Semana Santa, o lo que llaman la Semana Santa, que muchas veces no se toma para lo que debe de tomarse, para reflexionar, para meditar, para buscar escuchar la voz de Dios, sino que se toma para hacer otras cosas. Pero quisiera que meditáramos en estos versículos de hoy y pensar que verdaderamente el peso que cargó nuestro Maestro por causa de nuestro pecado fue bastante alto. El precio que Él pagó fue bastante alto, por lo cual debemos de agradecer el sacrificio, siempre glorificar su nombre por el sacrificio que Él hizo en aquella cruz. No dejemos de meditar en ello, mis hermanas. No dejemos de agradecer a nuestro Padre por tan gran amor que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, como creyeron esos hombres que estaban ahí al pie de la cruz, no se perdieran, sino que tengan vida eterna. Y este poder, esta obra, sigue manifestándose hasta el día de hoy, porque esta sangre sigue manifestándose para aquellos que deciden creer, mis hermanas, en ese poder de la cruz. Algo que no podemos comprender, como dice una alabanza que quiero cantarle ahora para que sigamos meditando en ese momento glorioso. Le dejo con esta alabanza, mis hermanas, esperando que les sea de edificación. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que Él llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo.
amante de mi ser, quiero vivir por ti, amante de mi ser, quiero vivir por ti, amante de mi ser, quiero vivir por ti, amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Cristo.